Ahora, bueno, como decíamos, continuamos entonces con el estudio de la sabiduría espiritual. Les invito a que vayamos a Job, capítulo 28, versículo 28. Job 28, versículo 28. Vamos a continuar viendo lo que es la sabiduría espiritual o la sabiduría divina. Vamos a considerar algunos otros aspectos. Nos quedaría esta enseñanza y seguramente una más para ya cerrar este segmento y pasar a otro tema que seguramente también será de importancia y de necesidad para la iglesia. Job 28, 28. ¿Alguien lo quiere leer? Adelante, fuerte y claro para que salga en la grabación. Y dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal la inteligencia. Amén. Y dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor, lo que decía Victoria, es la sabiduría, ¿no? Y lo que eso significa, el temer a Dios, ¿no? Es muy importante porque a veces decimos, sí, yo temo a Dios, tengo que temer a Dios, pero ¿realmente entendemos lo que es el temor de Dios, no? Ya lo vamos a desarrollar un poquito. El temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, o sea, del pecado, es la inteligencia. Lo voy a leer en la otra traducción, en la Nueva Traducción Viviente, dice: esto es lo que Dios dice a toda la humanidad. El temor del Señor es la verdadera sabiduría. El temor al Señor o del Señor es la verdadera sabiduría. Y apartarse del mal es el verdadero entendimiento. Yo tomé nota allí de una frase, el temor del Señor, ¿no? Porque como les decía recién, por allí tal vez lo repetimos, como muchas veces repetimos muchas palabras y verdaderamente no hemos discernido, no hemos entendido lo que quiere decir, ¿no? ¿Qué significa? Significa tener respeto, ¿no? Tener respeto, tener esa reverencia que un rey se merece, si él es nuestro rey, significa eso, tener reverencia hacia Dios. El sentir un temor reverente o experimentar, más allá que sentir, experimentar un temor reverente hacia Él es contemplar constantemente lo que es su majestad, porque si Él es un rey, es majestuoso. Entonces, si Él es el rey en mi vida y lo reconozco como el rey de la creación, el rey del universo, el rey de mi vida, debo respetarlo, debo ser reverente. Y también contemplar su poder, ¿no? Porque su poder es ilimitado, porque Él es todopoderoso, porque es soberano por sobre todo. O sea, fíjense ustedes que en la antigüedad, cuando las personas, alguna persona tenía la oportunidad o la posibilidad rara vez de estar ante un rey, ¿cómo se presentaba? Iba y le decía: hola, che, ¿cómo anda? No, ¿cómo lo hacía? Con reverencia, con respeto, reconociendo la autoridad de la persona que tenía al frente. Y así como nos tenemos que presentar a Dios en oración, pero en todo momento, en todo tiempo. En todo tiempo, porque cuando se desarrolla la palabra de Dios, o mejor dicho, la palabra de Dios ejercita nuestros sentidos, cuando asimilamos, absorbemos la palabra de Dios, las enseñanzas que Él nos da cada día, se desarrolla el temor de Dios en nosotros. El Salmo, acompáñenme a leer Salmo 111, por favor. Salmo 111, versículo 10. Que alguien lo lea también, por favor, en la Reina Valera 1960. Salmo 111, verso 10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Fíjense ustedes, y la Nueva Traducción Viviente lo dice así, de esta forma. El temor del Señor es la base de la verdadera sabiduría. Es la base de la verdadera sabiduría. Todos los que obedecen sus mandamientos crecerán en sabiduría. Qué importante detalle, ¿no? Yo no puedo anhelar en abundancia la sabiduría de Dios en mi vida si no obedezco sus mandamientos.
No obedezco lo que cada día aprendo en su palabra, lo que cada día me enseñan, lo que cada día escucho. Por eso es muy importante, y hablemos del tema que hablemos, es muy importante entender que la esencia de mi vida como creyente es la palabra de Dios. Porque cuando entiendo eso, mi vida cambia. No es que voy a tener ausencia de problemas, voy a seguir teniendo problemas, voy a seguir teniendo dificultades. Pero la sabiduría de Dios desarrollada y manifestada en mi vida me va a ayudar a ser sabio para saber cómo afrontar cada situación, cómo vivirla, cómo esperar el desenlace, cómo responder ante el ataque de otras personas, como por allí nos ha pasado a muchos, las calumnias, las injurias, las acusaciones infundadas y cuántas cosas, ¿no? El temor del Señor es la base de la verdadera sabiduría. Todos los que obedecemos sus mandamientos, creceremos en sabiduría. ¿Queremos crecer en sabiduría? ¿En sabiduría divina? Gloria a Dios por esa iniciativa y ese deseo. Entendamos que debemos obedecer todos los mandamientos del Señor. El temor del Señor es la base de la verdadera sabiduría. Todos los que obedecen sus mandamientos crecerán en sabiduría. Alábenlo para siempre, dice el Salmo. Hermanos, no hay forma, por más que le busquemos y rebusquemos, la única forma de llegar a ser verdaderamente sabios como hijos de Dios es mediante la reverencia a Él. La reverencia a Él. Eso lo hemos leído en alguna oportunidad, los que toman nota, Proverbios capítulo 1, versículos 7 al 9. Hermanos, si de verdad, sinceramente y honestamente, reconocemos a Dios como la fuente de sabiduría en nuestras vidas, escuchen bien, vuelvo a repetir, si verdaderamente reconocemos a Dios como la fuente de sabiduría en nuestras vidas, allí se van a desarrollar, se van a formar y se van a desarrollar en nosotros las bases que necesitamos para tomar decisiones sabias. ¿Sí? Las bases. ¿Y cuáles pueden ser esas bases en nosotros para tomar decisiones sabias? La honestidad, la integridad, la fidelidad, el respeto, el amor indudablemente, la consagración a Dios. Y podemos estar enumerando un montón de esas bases que tienen que ser formadas en nosotros, porque a través de ellas vamos a saber tomar decisiones sabias, no humanamente hablando, sino hablando a nivel divino. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de sabiduría espiritual, cuando hablamos de sabiduría divina, debemos entender que estamos hablando de verdadera sabiduría, no de la sabiduría terrenal, sino de la verdadera sabiduría, de la sabiduría genuina. Cuando hablamos de sabiduría espiritual, hermanos, hablamos de sabiduría verdadera, sabiduría divina y sabiduría suprema. Porque la sabiduría divina, ¿quién la da? Dios. Solamente Él. Proverbios capítulo 4, por favor. Proverbios 4, mejor dicho, versículo 7. Fíjense la perla que encontramos aquí. Sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Sabiduría ante todo. Ante todo, sabiduría. Adquiere sabiduría. Se refiere a la sabiduría que viene de Dios. Y sobre todas tus posiciones adquiere inteligencia. Aquí lo que nos está diciendo el escritor es que adquirir sabiduría es lo más sabio que podemos hacer. Lo más sabio que puede hacer un creyente es adquirir sabiduría. Sabiduría divina. Porque si eso es lo que yo anhelo, es que anhelo agradarle a Dios. Es que deseo agradarle a Dios. Que quiero obedecerle, que quiero ser un fiel representante de Él aquí en la tierra, que quiero ser un digno embajador de Él aquí.
¿Mm? Adquirir sabiduría es lo más sabio que puedes hacer. Y en todo lo demás que hagas, desarrolla buen juicio. ¿Mm? Hermanos, les quiero leer el comentario, uno de los comentarios que tiene este versículo 7, que decimos, pero no hace falta leer el comentario si es un comentario, es un versículo sencillo tal vez. Miren lo que pone el comentarista. Dice, el primer paso para adquirir sabiduría es tener motivación o determinación de obedecerle a Dios, ¿no? En la vida, dice, conseguimos lo que perseguimos. Debemos conseguir sabiduría a toda costa. Y en el proceso adquirir también, ¿qué cosa? Buena inteligencia y discernimiento. Esto significa, entre otras cosas, que aprenderemos a escoger, lo que decía Mabel, entre lo bueno y lo malo, entre lo bueno y lo mejor, hablando de lo físico y también de lo espiritual, y también de lo moral, y también de lo temporal y de lo eterno. Después, tal vez, si no han tenido tiempo de anotar todo el comentario, van a tener la oportunidad de escuchar la grabación. Hermanos, la sabiduría divina, la sabiduría espiritual nos ayuda a percibir, a captar la verdadera o la verdad divina en este caso, ¿no? Es tan importante la sabiduría que me enseña cómo leer, cómo captar lo que yo leo, cómo interpretar lo que Dios me está diciendo, cómo interpretar lo que Dios le habló a las personas en la época del escritor, en la época que se escribió ese libro o ese epístolo o lo que fuere, y cómo me habla hoy a mí como miembro de su iglesia. ¿Sí? Hasta en ese detalle que es importantísimo, la sabiduría nos ayuda a percibir la verdad divina. Es importantísimo, hermanos. Es muy importante. Es muy importante pedirle sabiduría a Dios no solo en la dificultad, como dice Santiago, no solo en la adversidad, no solo en las problemáticas, sino en todo momento. Debemos ser padres sabios, madres sabias, abuelos sabios, tíos sabios, hijos sabios, hermanos sabios. Y eso lo conseguimos solamente de parte de Dios por medio de su palabra. Gerardo, disculpa. Con respecto al versículo 7 que acabas de leer, ¿puedes continuar con el 8 y el 9? Sí. Fíjate cómo lo que dice. ¿Lo tenés ahí, léelo, hermano? Por favor, sí. El 7 decía sabiduría, ante todo adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela, o sea, hablando de la sabiduría, ¿no? Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Amén. Fíjense ustedes lo importante que es la sabiduría. Te pondré una hermosa guirnalda de flores, dice la otra traducción en el versículo 9, sobre la cabeza. Te entregará una preciosa corona. Hijo mío, escúchame y haz lo que te digo y tendrás una buena y larga vida. Qué interesante, ¿no? Qué interesante. Oseas, por favor, capítulo 14. Oseas, capítulo 14, verso 9. Vamos a guardar que encontremos toda la cita, así podamos... ¿Oseas cuánto? Capítulo 14, verso 9. Vemos un interrogante aquí. Dice Oseas, ¿tenemos? Si no mal recuerdo, creo que está en el Antiguo Testamento. Reina Valera, página 835. Oseas 14, 9. 14:9. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos
andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Y aquí voy a la otra traducción. Que los sabios entiendan estas cosas, que los que tienen discernimiento escuchen con atención. Los caminos del Señor son rectos y verdaderos. Los caminos del Señor no hay ninguno chueco. Son todos rectos y verdaderos. Los justos, es decir, nosotros, hemos sido justificados por la obra de Cristo, declarados justos entonces. Entonces, nosotros los justos, dice, los justos viven al andar en ellos, pero en esos mismos caminos los pecadores tropiezan y caen. Hermanos, nosotros debemos andar por esos caminos, transitar esos caminos. Fíjense que aquí el profeta Oseas acaba su profecía enfatizando eso, que la sabiduría y la prudencia, porque una de las consecuencias de la sabiduría es la prudencia, ser prudente. Maico mencionaba el callarse, eso es ser sabio, por ende prudente. La sabiduría y la prudencia consiste en obedecer los caminos de Jehová. La sabiduría nos lleva a ser prudentes y así obedecer los caminos de Jehová. Esos caminos de piedad, esos caminos de amor, ese camino de ponerme en el lugar del otro, que no es fácil humanamente hablando. Cuando a veces otra persona me ataca, cuando a veces otra persona me desea el mal, a lo mejor habla mal de mí, a lo mejor tiene malas intenciones hacia mi persona. Bueno, eso habla de ser piadoso, eso habla de ser imitadores del Señor Jesucristo. Él, ¿qué dijo? Aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. Exactamente. Hermanos queridos, que los sabios entiendan estas cosas. Dice que los que tienen discernimiento escuchen con atención. Es muy importante, hermanos. Miren lo que dice Mateo. Acompáñenme a Mateo, por favor. Capítulo 7. Mateo 7, versículo 24. Mateo 7, 24. ¿Alguien quiere leerlo en la Valera, por favor? Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. La otra traducción dice así: todo el que escucha, el Señor Jesucristo es el que está hablando aquí, todo el que escucha mi enseñanza y la sigue, o sea que la escucha, la pone en obediencia en su vida, pero constantemente. Por eso dice, y la sigue, es sabio. ¿Quién es sabio? El que escucha la enseñanza del Señor y la obedece constantemente. Dice, la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Es muy importante, hermanos, y aquí yo creo que debemos prestar mucha atención. Porque, valga la redundancia, voy a ser reiterativo, debemos prestar atención a cada enseñanza del Señor. A cada enseñanza que obtenemos cuando abrimos este hermoso libro, este amado libro. Debemos prestar mucha atención. Y no ser sabios en nuestra propia opinión de nosotros mismos, de cómo estamos llevando nuestra vida cristiana, de cómo somos con nuestro prójimo, cómo somos con los hermanos, sino dejar que este libro, que es nuestro espejo espiritual, sea el que nos examine. Y no hacer vista gorda ni oído sordo cuando nos dice, estás tratando mal a tus hermanos. Cuando el Señor nos dice que no debemos guardar rencor y estamos guardando rencor. Cuando el Señor nos enseña que debemos amar al pecador como Él nos amó y nos ama a nosotros, no hacer oído sordo. Todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Pero para que esto suceda, mi vida espiritual verdaderamente tiene que estar fundada en la roca que es Cristo. Estar edificada en la roca que es Cristo. ¿Por qué debo prestar
mucha atención a las enseñanzas, y yo diría toda la atención a la enseñanza que nos da Dios por medio de la Biblia. Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2, versos 20 y 21. Si alguien lo quiere leer en la Reina Valera 1960, adelante. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglo en siglo, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y a la ciencia a los entendidos. Amén. Fíjense ustedes qué interesante, ¿no? Lo que acaba de leer el hermano. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos. O sea, está hablando de que es eterno, ¿no? Porque suyos son, ¿qué cosa? El poder y la sabiduría. La sabiduría es de Dios. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes o autoridades o presidentes hoy en la actualidad, quita y pone, y da la sabiduría a los sabios y la ciencia o el conocimiento a los entendidos. La voy a leer en la otra traducción. Y dijo Daniel, ¿no es cierto? Alabado sea el nombre de Dios por siempre y para siempre, o sea, por la eternidad. Porque a Él pertenecen toda la sabiduría y todo el poder. Él controla el curso de los sucesos del mundo. Él quita reyes y pone otros reyes. Él da sabiduría a los sabios y conocimiento a los estudiosos. De una u otra forma, estas son palabras de alabanza de Daniel a Jehová. Son palabras de alabanza a Dios, pero fíjense que aquí resume prácticamente el tema de todo el libro. Si ha tenido la oportunidad de leer Daniel alguna vez, estará entendiendo a lo que me refiero. Y si nunca lo leyó, le invito a que lo haga. Esta es una alabanza de de Daniel a Dios, y resume el tema de todo el libro. ¿Cuál es? El tema saber que Dios es quien controla todas las cosas, y concede la sabiduría y el poder a quienes le aman y le obedecen. Quiera el Señor, hermanos queridos, que a medida que hemos avanzado en cada enseñanza de la sabiduría espiritual o la sabiduría divina, tengamos presente y memoricemos Santiago capítulo 3, versículo 17, a donde el escritor nos ayuda y nos hace entender que la sabiduría que podemos adquirir en este mundo, aquí en la tierra, no sirve de nada. Porque dice que es terrenal, que es animal, que es diabólica. La sabiduría que nosotros tenemos que anhelar cada día, buscar y perfeccionar en nosotros, es la sabiduría divina que la da Dios por medio de su Espíritu Santo y de su palabra, que la tenemos a nuestra disposición. Que el Señor nos bendiga. Nos despedimos con una oración, buscando la ayuda del Señor, pidiéndole la ayuda para ponerlo por práctica en nuestras vidas. Oramos. Señor, Dios bendito y Padre Todopoderoso, te damos gracias por tu enseñanza, por la enseñanza o las enseñanzas que cada día nos da, Señor. No solo un miércoles, no solo un domingo, sino cada día, Señor. Cuando abrimos tu palabra, cuando la leemos, cuando escuchamos, por decir de alguna manera, esas convicciones que pones en nosotros, esos pensamientos que pones en nosotros, cuando leemos tu palabra, te damos gracias porque entendemos que tú te estás manifestando, Señor, y nos estás hablando. Cuando nos adviertes del peligro, nos adviertes en las malas decisiones, cuando nos guías a tomar decisiones sabias, entendemos que tu sabiduría se está manifestando en nuestras vidas y te damos gracias.
Muchas gracias, Señor. Gracias por esa paciencia que nos tienes, porque muchas veces tropezamos con la misma piedra, Señor. Y tú nos ayudas, si nos caemos, a levantarnos. Nos limpias, nos purificas y una vez más nos toma de la mano y nos ayudas a seguir transitando la senda de la justicia y la verdad. Porque tú estás dispuesto cada día a caminar y a enseñarnos a caminar en los distintos caminos que tú nos enseñas por medio de tu palabra. Gracias, Señor. Gracias. Ayúdanos a valorar cada segundo, cada instante de nuestra vida, lo grande que eres, Señor. Lo todopoderoso que eres, lo soberano que eres, lo único que eres, Señor. Porque tus ojos están puestos sobre nuestras vidas, Señor. Porque tú nos quieres librar del sufrimiento, de que nos perdamos bendiciones, de que perdamos coronas y cuántas cosas tú constantemente nos quieres advertir y librar, Señor. Y te damos gracias por eso. Gracias por cada vez, Señor, que no permites que nuestros planes se lleven a cabo porque no están de acuerdo a tu voluntad, Señor. Gracias. Y gracias porque cuando te confesamos y nos arrepentimos y te pedimos perdón, una vez más nos perdonas, nos limpias y sigues con nosotros. Gracias, Señor. Te alabamos, Señor. Gracias por ser un Dios amante, un Dios bueno, un Dios fiel. Gracias, Señor. Gracias porque tu palabra es la verdad y por medio de ella nos santificas cada día, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, Dios eterno, Dios bendito, por la vida de cada uno de mis hermanos que está atento a cada enseñanza, Señor. Ayúdanos con nuestra memoria, Padre. Ayúdanos, Padre Celestial, a memorizar los versículos, a aprender a meditar en ellos, Señor, con tu ayuda. Ayúdanos a ser sabios, Señor, para ser hijos tuyos ejemplares, Señor, para tu gloria y para tu honra, Señor. Que seamos siervos tuyos sabios, siervos prudentes, siervos dignos de ser llamados tus hijos, Señor. Gracias, Padre. Gracias por tu bendito evangelio, el evangelio del Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Ayúdanos a ese tesoro y a esa buena noticia que es un tesoro, el evangelio, a no guardarlo solo para nosotros, sino también, Señor, a predicarlo, a testificarlo, Padre, para que otras personas también te conozcan, como nosotros un día te conocimos. Señor, cuántas cosas podríamos seguir expresándote en esta tarde. Confesiones de nuestros labios, de gratitud, de alabanza, Señor, de reconocimiento a tu deidad. Pero te pedimos en esta hora, Señor, que no permitas que seamos nosotros los que frenemos tu obrar en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a ser mansos y humildes de corazón. Que aprendamos del modelo que nos diste a seguir y a imitar, el Señor Jesucristo, tu Hijo, Señor. Padre Santo, gracias. Bendice lo que quede de la reunión, bendice lo que vamos a compartir, los alimentos, el tiempo social. Rogamos que tú bendigas cada detalle, cada minuto, cada segundo, y cada vida y cada familia aquí representada, Señor. Te lo pedimos agradecidos, en el nombre del Señor Jesús, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén.